Bienvenidos a Fisiología Humana. Hoy veremos la segunda parte de aparato urinario, donde vamos a hablar específicamente de la nefrona y de sus funcionalidades. Acá podemos observar un gráfico donde encontramos a la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón, aproximadamente en cantidad, para que tengamos en cuenta, nosotros en cada riñón tenemos aproximadamente entre 1.000.000 y 1.200.000 nefronas por cada riñón. Bien, en este sentido, como unidad funcional, ¿cuál es la función que cumple la nefrona? La nefrona lo que hace es producir la diuresis primitiva o la orina primitiva. Para todo eso tiene diferentes procesos y obviamente diferentes componentes. Para hablar de componentes podemos hablar primero y principal del corpúsculo renal, que es lo que observamos acá. Dentro del corpúsculo renal encontramos la cápsula de Bowman, que son estos dos brazos que encontramos y lo vamos siguiendo con la flecha del mouse, y adentro de esta cápsula de Bowman lo que vamos a encontrar es el glomérulo. Dentro del glomérulo tenemos estos capilares que tienen el mismo nombre, que se llaman capilares glomerulares. Ahora, antes de ingresar a los capilares glomerulares, siguiendo lo que es la parte vascular, vamos a encontrar a la arteriola aferente. Aferente quiere decir de ascendente o todo aquello que va a ingresar. Bien, entonces encontramos la arteriola aferente que está ingresando hacia la cápsula de Bowman, y luego de la arteriola vamos a encontrar capilares. En este sentido, capilares que se van a llamar capilares glomerulares. Al ser capilares, son fenestrados, o sea, poseen poros por donde se puede filtrar la sangre. Estos capilares tienen pequeñas capas, que son tres capas. La más interna es de origen endotelial, después tenemos una capa media, que es la membrana basal, y luego la más externa, que es la célula epitelial. Por estas tres pequeñas capas se puede filtrar la sangre. Nosotros por día, para tener en cuenta, filtramos alrededor de 180 litros de sangre. Bien, lo que obviamente no quiere decir que es constantemente una producción de diuresis, sino que nosotros por día filtramos alrededor de 180 litros de sangre, pero así como lo filtramos, también lo reabsorbemos, o sea, lo volvemos nuevamente hacia el torrente sanguíneo. Si nosotros podemos observar acá, van a ver que tenemos a la arteriola aferente nuevamente, ingresa hacia la cápsula de Bowman, capilares glomerulares, y van a ver que después egresa otra arteriola, que en este caso se llama arteriola eferente, porque egresa de esta cápsula. La arteriola eferente van a ver que se va a entretejer, bien, entre estos túbulos, y acá ya pasa a convertirse nuevamente en capilares. En este caso, como están rodeando a estos túbulos, se van a llamar capilares peritubulares. Y al ser capilares también van a ser fenestrados y van a permitir esta transferencia e intercambio de líquidos o de desechos. La primera porción, como dijimos, cápsula de Bowman y glomérulo. Y luego van a ver acá que se empieza a espiralar este túbulo, y al espiralarse ya encontramos otra porción de túbulos que se llama el túbulo contorneado proximal. Se lo llama de origen proximal porque está próximo hacia la cápsula de Bowman. Después van a ver que empieza a descender en forma de U. Entonces acá ya encontramos lo que es el asa de Hemlen. Van a ver que desciende el asa de forma muy angosta, da una vuelta y empieza a ascender y empieza a cambiar su diámetro, que acá encontramos la última porción del asa de Hemlen mucho más gruesa. Y más arriba, en forma ascendente, vamos a ver que encontramos nuevamente otro túbulo espiralado, que este túbulo espiralado lo vamos a llamar túbulo contorneado distal, porque obviamente está mucho más lejos de la cápsula de Bowman. Y van a ver que se va a conectar a un túbulo colector. Este túbulo colector va a conectar varias nefronas. ¿Esto qué quiere decir? Que este túbulo colector no corresponde a una sola nefrona, sino que este túbulo tiene la funcionalidad de unirse a varias nefronas y a través de ello poder eliminar la diuresis primitiva directamente en la papila renal. Acá encontramos nuevamente a la nefrona con sus diferentes procesos.
El más importante y principal es el de filtrado. Después tenemos otro proceso que es el segundo, el de reabsorción. Como dijimos recién, no todo lo que filtramos lo vamos a producir en diuresis. Del 100% que filtramos, el 99% va a ser reabsorbido, o sea, se va a devolver nuevamente al torrente sanguíneo a través de capilares que se encuentran alrededor de la nefrona, que se llaman capilares peritubulares. Y después encontramos el tercer proceso, que es el de secreción. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquello que no se haya podido filtrar a nivel del glomérulo, diferentes tipos de componentes, ya sea exceso de agua, electrolitos, ácido úrico o algún tipo de dispositivo o depósito netamente de algún fármaco que haya quedado y por su origen o su presión constante no haya podido ser filtrado a nivel del glomérulo, lo es volcado a través de los capilares peritubulares en forma de secreción. O sea, el capilar peritubular lo que hace es volcar ya sea un pH ácido, porque tenemos un exceso de ácido, ácido úrico, porque tenemos un exceso de ácido úrico, vuelca agua, porque puede ser que tengamos un exceso de volumen en agua, y como a través de la filtración no pudo volcarlo en su cantidad, lo hace a través de la secreción. Y por último viene el proceso donde se da la orina primitiva o la diuresis primitiva, y esta se da a través del proceso de excreción, donde es transportada a través de los uréteres y después almacenada en la vejiga. Acá lo que encontramos son las partes de la nefrona, como habíamos comentado anteriormente: el corpúsculo renal con su grumérolo, con su cápsula de Bowman, el túbulo renal, donde tiene sus tres componentes: el túbulo contorneado proximal, el asa de Hemblet y el túbulo contorneado distal. Y recuerden que el túbulo contorneado distal desemboca en un túbulo colector. Bien, el túbulo colector obviamente que se conecta con diferentes nefronas, no solamente con una sola. Acá lo que podemos observar en una pequeña porción donde vamos a encontrar la médula renal, acá arriba encontramos la corteza renal, van a ver que encontramos dos tipos diferentes de nefrona, una mucho más pequeña, bien, y una mucho más alargada a nivel del túbulo y del asa de Hemblet. La que se encuentra en forma más pequeña, bien, van a ver que la gran cantidad de esta nefrona, el 50% aproximadamente, se encuentra a nivel de la corteza. Esta nefrona se la va a llamar nefrona de tipo cortical, y aproximadamente nosotros en el riñón encontramos alrededor del 80 al 85% de nefronas de tipo cortical. Y aquellas que se encuentran con el asa de Henle más profunda y más alargadas se van a llamar nefronas medulares. Bien, reciben el nombre de nefronas medulares o justamedulares, porque obviamente están cerca de la médula renal. En este sentido tenemos aproximadamente entre un 15 y un 20% de nefronas justamedulares. Tres funciones principales de la nefrona: filtración, luego sigue la reabsorción y por último la secreción, y luego obviamente vamos a tener la diuresis primitiva convertida en diuresis propiamente cuando está almacenada en la vejiga. Acá podemos observar a la nefrona con la arteriola aferente que está ingresando. La arteriola ingresa hacia la cápsula de Bowman y acá ya encontramos una red de capilares. Estos capilares presentan tres capas diferentes por donde se va a transferir la sangre. En realidad lo que vamos a transferir acá es parte de la sangre. Recordemos que nosotros en contenido dentro de la sangre tenemos componentes celulares y acelulares. Los componentes celulares pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, son células. Y por otro lado tenemos componentes acelulares, aquellos que no son células, en este caso el plasma. Recuerden que nosotros en cantidad de plasma aproximadamente tenemos entre un 50 y un 55% en la sangre. Entonces lo que va a filtrar los glomérulos es más que nada ese componente de plasma. Bien, ese componente de plasma se filtra a nivel del glomérulo y todo aquello que no se pudo filtrar egresa por la arteriola eferente que se encuentra acá arriba, y todo lo que se filtró ingresa al túbulo contorneado proximal como parte de la diuresis primitiva. Igualmente recordemos que vamos a filtrar
una cantidad aproximada de 180 litros por día, y el 99% de todo aquello que se filtró lo vamos a devolver nuevamente al torrente sanguíneo. Acá encontramos nuevamente a la nefrona. Vamos a hablar de la cápsula de Bowman y de sus capilares glomerulares. En este caso por ahí el gráfico es mucho más profundo, pero van a ver acá nuevamente la arteriola aferente, esta flecha que nos muestra cómo irriga toda esta zona por donde ingresa la sangre, y ya acá encontramos los capilares. Estos capilares obviamente poseen una estructura glomerular que está formada por diferentes tipos de células y por un material fibrilar, que este material fibrilar lo que permite es darle toda una estructura que se llama células mesengiales. Esas células mesengiales, que son de color amarillo en este gráfico, les permite dar esa estructura a todos los glomérulos para que no se colapsen entre sí. Es lo que mantiene la estructura netamente glomerular. Y luego, internamente, lo que vamos a encontrar, y acá no se ve, es una pequeña pared o capa, que es la capa de la célula visceral, y luego más profundo encontramos la célula parietal, que acá sí podemos observar su nombre. Bien, entonces lo que sucede acá es que los capilares, a través de la presión que se genera dentro de la cápsula de Bowman, filtran plasma. El plasma que se filtra trasvasa después de la pared visceral de la cápsula de Bowman e ingresan nuevamente a lo que es el túbulo contorneado proximal. Todo aquello que no se pudo filtrar egresa por la arteriola eferente, la que encontramos acá. Lo que podemos dar como ejemplo de conclusión en cuestión de presiones es, si vemos la arteriola eferente, tengamos en cuenta que siempre la arteriola eferente que va a ingresar hacia el glomérulo es mucho más grande en cuestión de grosor y diámetro que la arteriola eferente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos ingresando a presión adentro de una cápsula, bien, y después la cañería que egresa o el tubo que egresa es mucho más pequeño, aproximadamente tiene una reducción de un 40%, esto lo que va a hacer es que obviamente haya una congestión sanguínea a nivel de la cápsula de Bowman. Ahora, esta congestión sanguínea lo que va a permitir obviamente es que haya una congestión, que haya una presión interna, y que esta presión interna en un capilar permita el filtrado. O sea que va a haber más presión producto de que tenemos un túbulo mucho más pequeño en su origen de egreso. Esto siempre va a estar garantizado por la presión arterial. Siempre que tengamos una buena presión arterial, obviamente vamos a tener una buena filtración y una producción de diuresis. En caso de un cuadro de hipotensión, esa persona no va a poder producir diuresis porque no tenemos una buena presión de ingreso hacia el glomérulo. Por lo tanto, si no hay una presión de ingreso hacia el glomérulo, no vamos a tener una buena presión de filtrado. Acá lo que vamos a ver es los diferentes componentes que encontramos en la sangre. Lo de color de tipo amarillo es el plasma, como le comentaba anteriormente, que corresponde a un 55%, y de ese 55% recuerden que el plasma es netamente acuoso, o sea, casi en su totalidad es agua, y después tiene un pequeño porcentaje que corresponde a lo que son electrolitos, aquellos que pueden tener carga positiva o negativa, pero es una gran cantidad. El plasma lo que contiene es agua. Acá lo que podemos observar es las diferentes presiones que se dan como tasa de filtración final en la nefrona. Recuerden nuevamente, acá tenemos la arteriola aferente, estamos ingresando con una presión aproximada de 55 milímetros de mercurio como presión sanguínea, pero adentro de esta cápsula de Bowman nosotros nos vamos a encontrar con diferentes presiones. Con la presión hidrostática, que es una fuerza que ejerce la sangre, esa presión hidrostática que es la fuerza que va a ejercer la sangre adentro de la cápsula de Bowman, es una presión aproximadamente de 30 milímetros de mercurio. Y después nos vamos a encontrar con una fuerza que es una fuerza osmótica. La fuerza osmótica, o también si bien llamada oncótica, está producido por la presencia de proteínas adentro del capilar. Entonces, esta presión hidrostática más la fuerza o presión oncótica lo que hace es
pelear contra la presión sanguínea que está ingresando. En este choque de presiones lo que hace es que se reduja la presión sanguínea total. La presión sanguínea total que tenemos es de 55 milímetros de mercurio, que va a estar impactando contra una presión hidrostática de 30 más una oncótica de 15. Si nosotros sumamos la presión hidrostática de 30 más la presión oncótica de 15, nos va a dar 45 milímetros de mercurio que van a chocar contra estos 55 de presión sanguínea. Si hacemos una resta, si le sacamos 45 milímetros de mercurio a la presión sanguínea total, nos va a dar un total de 10 milímetros de mercurio, que va a quedar como tasa de presión de filtración neta. O sea, la tasa de filtración total que va a quedar en cuestión de presión a través del pasaje de la cápsula de Goldman hacia el túbulo contorneado proximal va a ser de 10 milímetros de mercurio. Por eso volvemos hacia el concepto y hacia la conclusión anterior, que si nosotros tenemos una buena presión vamos a producir diuresis. Si no tenemos una buena presión no vamos a poder obtener como presión final 10 milímetros de mercurio. Recuerden que 10 milímetros de mercurio es una presión mínima, y si yo tengo una baja presión nunca voy a poder llegar a esa tasa de filtración final. O sea, a menor presión no hay producción de diuresis. El segundo proceso, recuerden que es el de reabsorción. El primero que habíamos comentado anteriormente era el de filtración. El de reabsorción es el de reabsorción tubular. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de los túbulos de la nefrona lo que se va a dar es la reabsorción. Se va a devolver el 99% de lo que se ha filtrado. O sea, se va a devolver cantidad en agua y cantidad en solutos, más que nada en electrolitos. Bien, todo este pasaje se puede dar a través de diferentes tipos de transportes. Bien, pueden ser transportes simples o no. A través de la osmosis lo que se va a dar es el pasaje de agua, o sea, va a volver nuevamente hacia el torrente sanguíneo. Recuerden que al lado de los túbulos contorneados lo que encontramos son capilares. Esos capilares se llaman capilares peritubulares, que van a recibir la cantidad excesiva de agua que se filtró, van a recibir la cantidad excesiva de electrolitos, sodio, potasio, calcio, van a ser transferidos nuevamente hacia la sangre. Eso se llama proceso de reabsorción. Y luego, como tercer proceso, encontramos la secreción tubular. La secreción tubular es el proceso por donde nosotros, a través de los capilares peritubulares, lo que hacemos es volcar todos aquellos desechos que no pudieron ser filtrados a través del glomérulo. Esto ya sea productos como ácido úrico, como un exceso en volumen de agua. Por ahí tenemos un exceso de agua a nivel corporal, que a través de la filtración eliminamos una cierta cantidad, pero el exceso hace que sigamos eliminando, y no a través de la filtración, sino a través de la secreción. Asimismo, si hay un exceso de electrolitos, también lo podemos devolver a través de la secreción, como también algunos depósitos de algunos fármacos que hayamos ingerido también se puede devolver a través del proceso de secreción. El proceso de secreción se da a través de los capilares peritubulares, que vuelcan todo su desecho en los túbulos contorneados, ya sea el distal y el proximal, más que nada hacia el túbulo distal. Van a ver que acá encontramos 3 círculos por donde encontramos las flechas de secreción, que se encuentran obviamente al lado de los túbulos. Por eso decimos que ahí lo que tenemos son los capilares que se encuentran al lado, por eso se llaman capilares peritubulares. Acá encontramos nuevamente un gráfico donde vemos los dos diferentes tipos de nefrona, bien, en este caso la cortical y luego la medular. Tengan en cuenta que tenemos dos tipos netamente diferentes en cuestión de funcionalidad, cumplen la misma función. La misma función es obviamente producir una diuresis primitiva. Como conclusión de la unidad funcional, tenemos 3 procesos: el de filtración, donde filtramos alrededor de 180 litros de sangre por día, 7 litros y medio por hora y alrededor de 125 mililitros por minuto. Bien, y luego tenemos el de reabsorción. Recuerden que el 99% de lo que se filtra
se devuelve al torrente sanguíneo a través de los capilares. ¿Por qué? Porque los capilares tienen porosidad y al tener porosidad nos permite esa transferencia. Y luego todo aquello que no pudo ser filtrado a través de la cápsula o del glomérulo es nuevamente devuelto hacia los túbulos en un proceso que se llama secreción. Después hay una regulación, que esta regulación está compuesta por diferentes tipos de hormonas que nos permite a nosotros regular el volumen de líquido que tenemos en la sangre. Ahora, este proceso hormonal está dado y se cumple a través de la reabsorción o a través de la secreción. Lo que hacemos es a través de la reabsorción es reabsorbemos electrolitos, o a través de la secreción lo que generamos es secreción de electrolitos. Bien, y esto se cumple con una hormona llamada angiotensina 2 o la aldosterona. Y luego tenemos el otro proceso que es la reabsorción de agua, que se da a través de una hormona que es la hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos perdiendo mucha cantidad de agua a través de la diuresis, lo que se tiene que generar ahí para no perder tanta cantidad de agua a través de la diuresis, lo que conocemos como poliuria, se tiene que activar la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que haya una reabsorción de agua y no perdamos bastante volumen. Lo mismo sucede en el caso de los electrolitos. Cuando hay una pérdida total o masiva, lo que tiene que haber ahí es reabsorción de electrolitos. Bien, que en este caso está dado por la angiotensina 2. Y también la secreción de electrolitos, obviamente, cuando tenemos un número netamente desmesurado. Ahora vamos a pasar a un tema netamente hormonal que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, si bien llamado renina-angiotensina-aldosterona, es porque acá tenemos un conjunto de hormonas. Bien, ¿cuál es el objetivo principal del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, por un lado tiene un objetivo principal que es el de mejorar la presión arterial. Actúa o se estimula cada vez que hay una disminución de presión arterial. Actúa obviamente ¿para qué? Para aumentar la presión arterial. Y deja de actuar o se inhibe obviamente para cuando tenemos una presión netamente estable. En este caso siempre vamos a iniciar por el riñón, porque acá vamos a encontrar diferentes componentes. Si hablamos de un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a comenzar siempre por la renina. En este caso se da en contextos donde hay una disminución de presión, o sea, cuando baja la presión, y la renina la vamos a encontrar dentro de lo que es la arteriola aferente. La arteriola aferente es la que está por ingresar al glomérulo, donde tenemos los capilares glomerulares, y en la parte más distal de la arteriola aferente lo que encontramos nosotros son células especializadas que se llaman células justaglomerulares. Estas células justaglomerulares, como la podemos observar ahí en el gráfico, con un círculo celeste, son células especializadas que lo que hacen es censar la presión de flujo sanguíneo que está ingresando al glomérulo. Acá lo podemos observar nuevamente, estas células justaglomerulares o granulares, que lo que hacen es censar si hay una disminución de presión. Ahora, si disminuye la presión o baja la presión, estas células justaglomerulares lo que van a hacer es producir una hormona. Esta hormona se llama renina, bien, que se encuentra obviamente almacenada, fabricada dentro de este sistema o aparato justaglomerular y es segregada al torrente sanguíneo cada vez que hay una presión baja. Pero en cuestión de funcionalidad no es que va a generar un componente vasoactivo o va a hacer que aumente la presión en forma inmediata, sino lo que hace es empezar a activarse para formar una cadena de hormonas. Entonces, si baja la presión, lo detectan las células justaglomerulares, liberan renina. La renina, si nosotros seguimos la circulación sanguínea a través de la arteriola aferente, ¿qué va a hacer? Va a ingresar al glomérulo, después va a ingresar a través de la arteriola eferente y luego
al egresar a través de la arteriola eferente va a pasar por los capilares peritubulares y de los capilares peritubulares y arteriales va a pasar a los de origen venoso y finaliza en la vena renal. Obviamente egresa del riñón porque sale por la vena renal y luego va hacia su parte superior ascendente donde encontramos el hígado. Ahí lo que estamos haciendo es haciendo circular a la renina. La renina ingresa al hígado, dentro del hígado nosotros tenemos lechos vasculares, que dentro de esos lechos vasculares lo que vamos a encontrar es una proteína si bien llamada angiotensinógeno. El angiotensinógeno en reacción con la renina van a producir una hormona llamada angiotensina 1. Como podemos observar acá, adentro del hígado ingresa la renina, obviamente a través del lecho vascular, y la renina, cuando encuentra al angiotensinógeno, lo que hace es conformar una reacción para producir a la angiotensina 1. Entonces ahí la renina deja de generar función, ya que la que va a seguir todo el torrente sanguíneo va a ser la angiotensina 1. Recordemos que si seguimos toda la circulación, la angiotensina 1 va a egresar del hígado. En este caso la angiotensina 1 no va a tener una funcionalidad específica. Sí puede ser que tenga una pequeña funcionalidad de vasoconstricción, pero muy pequeña. Y la angiotensina 1 lo que va a hacer es seguir todo el torrente sanguíneo netamente venoso. Recuerden que va a llegar a través de la vena cava inferior al corazón, lado derecho del corazón. Luego va a pasar por la arteria pulmonar, luego encontramos la arteriola pulmonar y luego encontramos el capilar de origen pulmonar. Ahora, en los capilares de origen pulmonares, como nosotros vimos en el capítulo de respiratorio, en los capilares de origen pulmonares lo que vamos a encontrar en esa capa endotelial es una enzima que se llama ECA. La ECA es la enzima convertidora de la angiotensina. Lo que va a hacer es convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la va a convertir en una angiotensina 2 y la va a activar. Activar quiere decir que la angiotensina 2 lo que va a generar en las paredes de cualquier arteria es vasoconstricción. Y ahí se va a cumplir una de las funcionalidades principales de este sistema: vasocontraer las arterias. ¿Para qué la quiere vasocontraer? Porque recuerden que la respuesta de inicio, ¿cuál era? Disminución del flujo sanguíneo. Por eso hubo una producción de renina. Entonces, acá la angiotensina 2 lo que va a hacer es vasocontraer todas las arterias. Recuerden que en todo su circuito ya nos encontramos a nivel alveolar, pero después vamos a pasar obviamente al recorrido venoso, que va a finalizar a través de las venas pulmonares, en el corazón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y después es eyectada la sangre a través de la aorta. Y ahí vamos a eyectar sangre ¿con qué? Con angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2, cuando bañe las arterias, lo que va a hacer es vasocontraerla. De esta manera, al disminuir su diámetro, lo que va a generar, como vemos acá arriba, disminución del diámetro por la angiotensina 2, disminuye el diámetro, aumenta la presión de sangre. Bien, si yo disminuyo el diámetro de una cañería, lo que va a hacer es que el flujo sanguíneo salga con mayor presión. Esto es lo que quiere obviamente el cuerpo cuando tiene activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque hay una baja de presión. Bien, no es solamente lo que realiza la angiotensina 2, sino que la angiotensina 2 lo que también va a realizar en este caso es, por un lado, descender la producción de diuresis. ¿Por qué? Porque la producción de diuresis lo que hace es eliminar volumen. Más allá de eliminar desecho, elimina volumen. Y si yo tengo una baja de presión, lo que yo no quiero es eliminar volumen, sino que lo que yo quiero es conservar volumen dentro de los líquidos corporales y también conservar composición. Cuando hablamos de conservar composición, hablamos de conservar solutos, electrolitos en este caso propiamente. Bien, eso es una de las funciones de la angiotensina 2. Por otro lado, la angiotensina 2 también lo que produce es volcar y activar a la aldosterona. La angiotensina 2 a nivel renal, cuando llega a las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte superior del riñón, lo que hacen es estimular la glándula suprarrenal para que esta glándula pueda volcar una hormona llamada aldosterona.
Ahora, la aldosterona en sangre lo que hace es conservar un tipo de electrolito, en este caso el sodio. La aldosterona a nivel intravascular conserva sodio, y recuerden que si conservamos sodio lo que hacemos es retener agua. Donde hay conservación de sodio retenemos agua, retenemos volumen. Entonces de esta forma la aldosterona va a retener volumen. Al retener volumen dentro del intravascular, o sea dentro de la arteria de una cañería, retenemos volumen, lo que hacemos es que aumente la presión, porque hay una retención de volumen. Al haber una retención de volumen, generamos un aumento de la tensión interna de las paredes de las arterias. Por otro lado, la angiotensina 2 lo que genera también es la estimulación a nivel del hipotálamo de la producción de la ADH. La ADH es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene una función, que la función es propiamente dicha como lo dice el nombre en este sentido, es una hormona antidiuresis, o sea, es una hormona que no va a producir diuresis. La hormona antidiurética se produce en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y cada vez que precisamos de ella a nivel renal es expulsado, segregada a través de la neurohipófisis al torrente sanguíneo. Luego la hormona antidiurética llega a los riñones e ingresa a los riñones, y la funcionalidad que cumple la hormona antidiurética es más que nada adentro de la unidad funcional, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado proximal, y lo que hace es abrir sus poros y de esa forma reabsorbe todo aquello que es filtrado constantemente. Al reabsorber el 100% de todo lo que filtramos no podemos producir diuresis. Entonces estamos reabsorbiendo el 100% hacia los capilares peritubulares. De esa forma conservamos volumen, y al conservar volumen aumentamos la presión interna a nivel vascular. Bien, una vez que conservamos esa presión a nivel vascular, aumenta la TA. Eso es como un mecanismo compensatorio. O sea que un mecanismo compensatorio de la hipotensión puede ser que se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esas tres hormonas lo que hacen es aumentar la presión arterial. Por otro lado, volviendo a la diuresis primitiva o a la función o producción de diuresis, no debemos olvidarnos de la micción. Obviamente, dentro del aparato urinario no solamente nosotros tenemos a los riñones, sino que luego tenemos a sus dos uréteres que se encargan del transporte de la diuresis, y luego tenemos otro componente más que es la vejiga, que se encarga en este sentido de el almacenamiento de la diuresis. Lo que hace es almacenar diuresis aproximadamente entre 500 y 800 mililitros, y cuando tenemos un almacenamiento total de 800 mililitros, siempre y cuando hablando en un adulto, lo que genera acá es una distensión de la vejiga y tenemos un reflejo sensitivo. Recuerden que en la parte inferior vamos a encontrar un esfínter, que es el esfínter interno, y luego encontramos otro esfínter, que es el esfínter externo. Van a ver acá en este primer gráfico cómo encontramos a la vejiga llena, expandida, generando presión adentro de su músculo. Bien, este músculo se llama músculo detrusor. Este músculo genera presión, y sobre todo en el primer esfínter, en el interno, también llamado esfínter sensitivo, lo que va a generar es sensación. Esas sensaciones genera un reflejo, que es el reflejo vesical o medular, que va hacia la médula a nivel de vértebra S2 y S4, y ahí encontramos el centro vesical. Bien, el centro vesical lo que hace a través de diferentes componentes neuronales o señales neuronales es llevar esa sensación de micción hacia la corteza cerebral. Ahora, lo único que tenemos hasta acá es sensación, que esta sensación está dada y está controlada por el sistema nervioso autónomo. Bien, ahora yo tengo la sensación. ¿Qué es lo que hago? Me dirijo hacia un baño y después, a través del esfínter externo, que es conocido como esfínter externo o motor,
es ahí donde a través del sistema nervioso voluntario es donde yo le doy la orden a través de la corteza cerebral para poder relajar al esfínter y de esa forma poder eliminar la diuresis. Bien, esto obviamente está dado por la corteza cerebral y se tiene que estar articulado por ambos esfínter, uno sensitivo el interno y uno motor el externo. Estos casos a veces no suceden, estos pueden ser en diferentes tipos de patologías llamada incontinencia urinaria, que puede estar dada a veces en personas gerontes, adultos mayores, que no tienen una buena señal neuronal y puede ser que tengan sí la sensación de eliminar diuresis, pero no llegan a ir al baño porque no pueden controlar al esfínter externo. Bien, y acá nos encontramos con un cuadro de una incontinencia urinaria. Eso puede pasar en algunas patologías o en algunas personas con contextos o injuria netamente nerviosa. Recuerden que el centro de la micción lo encontramos en la corteza cerebral. Acá encontramos otro gráfico nuevamente donde vemos a la vejiga en un proceso de expansión porque tiene un aumento de diuresis, y luego abajo lo que vamos a encontrar son los dos esfínteres, el interno y el externo. Van a ver que el interno, a través de esas flechas de color azul, es donde tenemos los reflejos, bien, y que estos se ubican a través de el centro vesical a nivel de las vértebras y después va subiendo por la médula espinal hasta la corteza cerebral. Y por último, obviamente, el proceso de micción dado por el sistema nervioso voluntario en cuestiones netamente estables o normales. Y finalizando con la clase de hoy, podemos finalizar con lo que llamamos prueba de sangre y función renal. Si bien la prueba de sangre y función renal es mucho más compleja de lo que podemos concluir hoy, pero en lo que tiene que ver con la prueba de sangre o función renal podemos hablar de dos componentes de desecho netamente importante en el aparato urinario. Uno es la urea y otro es la creatinina. Recordemos que la urea, como lo hablamos en la primera clase de aparato urinario, es un resultante del catabolismo de las proteínas, o sea, es un resultante del desecho de las proteínas, y que lo que excreta obviamente es residuos de nitrógeno, lo que si bien llamamos a veces como boom o urea nitrogenada. Los valores de urea nitrogenada que nosotros tenemos aproximadamente en sangre van de 15 a 40 miligramos de decilitro. Estos son valores netamente estables. Recordemos que si vamos a dar un ejemplo de un desequilibrio, si yo tengo un valor aproximado de 150 o 200 miligramos de decilitro de urea en sangre, esto quiere decir que yo tengo una cantidad excesiva de urea en sangre que no ha sido eliminada por el riñón. Entonces esto es una alerta o un índice de que tengo alguna alteración renal, y esta alteración renal obviamente tenemos que buscar su causa. No solo eso, porque el aumento de la urea en sangre en cuestiones netamente desproporcionadas, por arriba de 200 miligramos de decilitro, hace que tengamos un aumento desproporcionado de un desecho a nivel sanguíneo, y recuerden que a nivel sanguíneo tenemos nosotros diferentes tipos de células y transportadores, y si a esto le sumamos la urea, lo que hacemos es congestionar y enlentecer los transportadores. Un ejemplo de transportador puede ser la hemoglobina, ¿sabes? Si hay presencia de urea en forma grosera en sangre, puede ser que la hemoglobina se encuentre congestionada, se enlentezca, y esto hace que entreguemos oxígeno en menor cantidad. Y si entregamos oxígeno en menor cantidad, podemos tener diferentes tipos de alteraciones netamente localizadas como alteraciones encefálicas. Bien. Por otro lado, tenemos la creatinina, que la creatinina, si bien ustedes también lo comentamos en la primera clase, es resultado del catabolismo de la creatina. En este caso la creatina obviamente es parte del desgaste del músculo esquelético. En este caso sus valores, que obviamente son totalmente diferentes de la urea, están por debajo del 1.5 miligramos de decilitro. Estos son valores netamente estables. Estos son los dos valores principales que nosotros lo podemos observar en un análisis de sangre, siempre hablando a nivel plasmático tanto de la urea como de la creatinina. Si estos valores se encuentran alterados es porque seguramente hay una alteración a nivel renal, y lo que hay que buscar ahí es netamente la causa. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Hoy finalizamos con lo que es aparato urinario, así que desde la comisión de
Fisiología les deseamos que tengan una buena semana a todos.